Hola, ¿qué tal? Este es su blog, ¿Por qué lo hacemos? Y el día de hoy vamos a hablar de por qué no celebramos Halloween. Eh, ¿Qué opinas tú, Daniel, al respecto? Bueno, para empezar, mi nombre es Daniel, y pues vamos a tratar esos puntos muy importantes del por qué la iglesia cristiana no lo festeja o por lo general no lo hace. Eso es lo que queremos ver el día de hoy. No tratamos de ofender a nadie, no somos de alguna denominación particular, pero creo que podemos, a través de la Biblia, analizar el por qué hacemos ciertas cosas o por qué dejamos de hacer ciertas cosas, y eso es lo que queremos el día de hoy. Sí, mira, vamos a empezar eh, principalmente con que, ¿de dónde viene el origen de lo que es el Halloween? En una investigación que estuvimos haciendo al respecto del tema, el Halloween viene de es una mutación de lo que era la festividad de los celtas llamada Samaín. Entonces, viene y entra el cristianismo y como en muchas otras festividades, bueno, al menos eso pasa en nuestro país, como en muchas otras festividades, ellos lo que hacen es que simplemente las modifican y le cambian el enfoque, pero al final de cuentas conservan lo malo, ¿no? O sea, conservan el trasfondo. Sobre todo la tradición, porque en muchas festividades paganas lo único que hacen es que modifican los nombres de los personajes importantes, y, y abrazan y adoptan o absorben, por decirlo de alguna manera, esa festividad y solamente le ponen nombres cristianos. Eso estamos hablando sobre todo, todo esto viene del catolicismo, que fue el primero que recibió, no quiso contradecir a los pueblos que según evangelizaban a que cambiaran esas costumbres y tradiciones, y lo que hicieron fue solamente las acomodaron. Precisamente el 31 de octubre y el Día de los Muertos, el Halloween y el Día de los Muertos, prácticamente nacen de esta misma festividad, y el catolicismo las acomoda para que se festejen las dos cosas. Sí, realmente es como una práctica muy común que hizo el catolicismo, al menos en América, en lo que fue la conquista, de que ellos venían y como no podían cambiar a la gente, en este caso los indígenas mexicanos, o inclusive toda Latinoamérica, como no podían quitarnos nuestras tradiciones, que eran, bueno, digo nuestras tradiciones como americanas, pero no las practico, Sí, exacto. no podían cambiarlas ni matar una tradición tan arraigada. Entonces, ¿qué hacían? Simplemente agarramos una costumbre católica europea y la orientamos a una festividad latina en este caso. Entonces fue algo que pasó con el Halloween, ¿no? Precisamente ahorita lo que mencionas del catolicismo aquí en América, eh, he ahí donde, digo, aunque no va tanto ahorita con el tema, pero es muy claro. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe en México es morena, muy identificada con el indígena nativo americano, pero en otras partes en Sudamérica no es la Virgen de Guadalupe, es otra virgen de piel más clara. O sea, la Virgen se adaptaba a cada cultura. O como pasa con los europeos, la Virgen Fátima es blanca como los europeos. Como los españoles. Sí, realmente es algo que el humano hacen para mover las masas, que es como tipo mercadotecnia. El marketing de antes. Es un marketing antiguo. Los católicos imponiendo modas de tiempos antiguos. Sí, es tan simple, ¿no? O sea, darle al pueblo lo que está acostumbrado, se va a familiarizar y te va a seguir. Y ya no te va a preguntar, no te va a indagar, no va a decir, oye, eso que me estás enseñando, como es mitad nuevo y mitad lo que yo tengo, entonces lo acepto. Eso es lo que sucedió con muchas costumbres, tanto con el Halloween como el Día de Muertos. Sí, bueno, regresando el Halloween surge de la costumbre celta, el Samhain, o Samain, como se diga. Entonces, ¿qué es el Samain? El Samain es una costumbre donde los celtas terminaban para ellos su año y era la cosecha.
terminaba el tiempo de la cosecha, comenzaba su invierno y era el solsticio de invierno, se le llamaba el 31 de octubre, donde la noche era más larga y tenían la creencia que ese día las almas de los muertos venían al territorio de los vivos, por decir, y que venían a los hogares o a las casas, y de ahí nace también el que venían y les daba, los asustaban a los nativos celtas, y de ahí viene la tradición, de ahí nace Halloween, pero como podemos notar, también de ahí viene trayendo la costumbre del Día de Muertos, que los muertos dejan el inframundo y vienen al mundo de los vivos. Sí, de hecho, una de las prácticas, al menos en nuestro país como México, es el Día de Muertos, que es una tradición muy arraigada en nuestro país. Inclusive hay una película muy famosa para los que no saben qué es el Día de Muertos, la película de Disney Coco, habla y explica a muy buen detalle cómo se celebra o cuál es la tradición mexicana del Día de Muertos, que prácticamente es lo mismo. De hecho, si analizamos, Halloween es el 31 de octubre y el Día de Muertos es el día 2, y la tradición cristiana con la que los católicos arroparon ambas tradiciones fue con el Día de los Santos. Sí, el Día de los Santos, el día 1 de noviembre. Entonces, pareciera que pura casualidad, pero realmente es una práctica que ellos tendían mucho a hacer. Como hemos dicho, hacían festividades, agarraban festividades, buscaban su semejante y las imponían para que la gente lo siguiera, porque esa era su forma de predicar el evangelio, que más en otro momento la vamos a predicar, las técnicas antiguas para predicar el evangelio y las técnicas modernas. Sí, de hecho, ahorita lo que estamos platicando del Día de Muertos es muy, y no sé de dónde nos estés viendo, de qué parte de México seas, si nos estás viendo de México. Sobre todo me refiero a ellos porque en otros países no se festeja, o no de la misma manera, pero aún en México hay mucha diversidad, porque nosotros estamos en el norte de México, y yo también soy de acá del norte de México, y aquí nosotros es muy raro que se festeje. Nos lo obligaban en la escuela a tener que hacer un altar de muertos, porque era parte de que en los años 90, en la educación aquí en México, trataban de erradicar la fuerza del Halloween para, según, apropiarnos de nuestra tradición, que era el Día de Muertos. Entonces lo obligaban en la escuela. Yo recuerdo que mis papás no me mandaban a la escuela esos días porque no les gustaba que yo participara, pero sí en aquel tiempo sí te amenazaban con quitarte puntos. Tengo entendido que hoy en día ya no pueden hacer eso por el respeto, pero en el centro y sur de México sí se festeja, sí es tradición. Exacto, tiran los pétalos de ¿cómo se llama la planta? El cempasúchil. El cempasúchil, tienen todo el altar y realmente para ellos es muy importante. Y tú que eres de esa región, ¿nos puedes explicar un poco más? Sí, realmente en el sur, mi experiencia, a mí me tocaba de que en la escuela, como tú dices, había un concurso de altares donde ponían a los, hablando de la educación básica, hacían de que cada grupo se organizaron unos días antes de que iba a traer cada quien, y entre todos, ese día no había clases, o sea, dejabas algo tan importante que era la educación, la hacías a un lado y preferían de ponerte a armar altares, y eran horas. Y la verdad es que si lo analizas como cultura, pues tú dices, es algo bonito, entre comillas, porque es muy vistoso, usas muchos colores, tiene un trasfondo, pero realmente el impacto que tiene en nuestro país y en el país vecino americano, en este caso los Estados Unidos, son tradiciones que mueven muchísimo, muchísimo, muchísimo a la gente para hacer diferentes actividades que realmente, si la analizamos en el trasfondo, no son ilícitas, realmente no nos benefician,
no nos edifican y sobre todo nos perjudican, nos dañan, nos contaminan. Podemos inclusive endemoniarnos yéndonos a un punto muy extremo, pero realmente eso puede pasar con el practicar esa festividad. Sí, la cuestión es que no es como que vamos a ponerlo así, no es como una tradición hasta relativamente buena que está adoptando el cristianismo, y hablo cristianismo en general, hablo de toda denominación o entre comillas religión que se dice ser cristiano. Ahorita no vamos a debatir aquello, pero sí podemos saber que sí hay un trasfondo demasiado oscuro, sí, claro. Demasiado, no es como déjame lo pienso, a ver si encuentro algo donde a través de la Biblia yo lo pueda probar. O sea, simplemente que a mí me digas que se trata de los muertos viniendo al mundo de los vivos, ya desde ahí es importante el analizarlo, y como estamos haciendo en este video, el analizar el por qué nosotros en lo personal creemos y afirmamos que no es correcto practicarlo como cristianos. Sí, de hecho, por ejemplo, si lo analizamos, que es lo que te decía, si lo analizamos a trasfondo o como concepto básico, que era lo que te decía que había platicado hace unos días con un familiar, él me preguntaba de que, oye, tú vas a celebrarlo, porque tengo un hijo pequeño, tú vas a celebrarlo con tu hijo esta celebración. O sea, Estamos a días. Y yo le digo, no, de que no, realmente no. Me dijo, ¿por qué? No tiene nada de malo. Y yo le digo, es que si tú lo analizas como concepto básico, tú estás, el celebrar el Día de Muertos, simplemente estás invocando muertos. Y eso es algo que la Biblia realmente nos dice, no lo hagas. O sea, precisamente, ahorita viéndolo, estamos queriendo analizar el trasfondo bíblico, porque si nada más lo vemos por arriba, pues tú dices, ¿qué tiene de malo que se disfrace? No, a lo mejor no se va a disfrazar de vampiro, pero de un angelito. Y no. Quiero que lea, o sea, simplemente voy a leer Deuteronomio 18, versículo 9, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. La cuestión del Día de Muertos, que vamos a verlo, y creo que lo podemos mezclar porque en realidad están muy relacionados los dos, estamos hablando de que es una invocación. sí. Porque una cosa es que tú y yo, que obviamente tenemos familiares o gente que ya se nos adelantó, claro que va a vivir en nuestros recuerdos y les vamos a extrañar y les vamos a amar, pero ya esa es la manera que se nos permite honrarlos, pero no invocarlos. Y de hecho, si lo analizamos, si hacemos referencia, es abrirle la puerta de nuestras casas y decirles, tú muerto, ven a mi casa y come conmigo, me hace mucha referencia ahorita como cuando le abrimos de nuestro corazón a Dios y le decimos, ven y entra, o sea, que entra a tu corazón y come contigo, o sea, se sienta a la mesa y come. Que tenga totalmente acceso a todo lo que Es una somos. forma a mi parecer, de que el diablo intenta hacer similitud a ese pasaje y de una forma, de un trasfondo tan terrible de que es traer un muerto. O sea, el invocar un muerto, no, todos sabemos realmente que los muertos no tienen acceso al mundo de los vivos. Ellos no tienen acceso, entonces, al invocar un muerto, realmente no estamos invocando a nuestro familiar, no lo estamos invitando a nuestro familiar a la mesa, sino malamente estamos invitando a un demonio o a un ser partidario del diablo a que venga a nuestra casa, a que venga con nosotros y a que conviva. Entonces, pero
siendo tajantes o siendo así muy cuadrados, nunca le decimos, ya te puedo decir, o adiós, sino ya le abrimos la puerta y ya viene y entra y se queda, o sea, y eso es terrible. Ahora, dice en 2 Samuel, ahorita lo que acabas de mencionar, dice en 2 Samuel, el capítulo 12, versículo 21, en este punto, el rey David se había equivocado, se metió con una mujer que no debiera, con Betsabé, obviamente Dios lo enjuició, el niño que nació de esa situación estaba enfermo, nació mal. Entonces, él estuvo, en el tiempo que estuvo enfermo el niño, no comía, estaba ayunando, no paraba de llorar, le estaba pidiendo a Dios que lo sanara. Y dice en el versículo 21 de 2 Samuel capítulo 12, dice, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? No voy a él. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y quiero este punto agregar en Eclesiastés capítulo 9. Permítanme. En el capítulo 9, Eclesiastés 9, versículo 5 y 6, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Qué quiere decir que los muertos nada saben? Está hablando que los muertos ya no tienen nada que ver con el mundo de los vivos. Hablan en referente y en el punto específico que la persona que muere, dice la misma palabra de Dios, que está escrito que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Sí. La persona que deja este mundo o está en el cielo o está en el infierno y no puede salir de ahí, ni va a venir acá. Bien decías ahorita, cuando yo pongo mi altar, le pongo veladora, le pongo lo que le gustaba según yo en vida y le estoy invitando a que venga a mi casa, no es mi familiar, no es esa persona que yo amaba, sino simplemente con todas sus letras es un demonio que yo estoy permitiendo que tenga acceso a mi hogar. No solo lo estás permitiendo, lo estás invitando. Le estás abriendo la puerta. Entonces te va a contaminar mucha gente. Y eso yo creo, si alguien ve este video, si hay gente que es mucho de practicar estas cosas, estoy seguro que ha de escuchar ruidos raros, que se le mueven cosas, porque él mismo está invocando que un espíritu que venga de parte de Satanás entre a su hogar y conviva con su familia. Eso es terrible. Entonces, ya vimos, los muertos, dice, nada saben, se refiere al mundo de los vivos. Ya, de igual manera, si por ejemplo, mi padre ya dejó este mundo, yo no tengo que estar, ay papá, ayúdame. No, él ya no me está escuchando. Yo tengo que referirme directamente a Dios, no a la persona que ya falleció. Y por ejemplo, ¿tú qué opinas? Porque me imagino que a muchos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho esta pregunta. ¿Yo puedo practicarlo? ¿Yo puedo ser partícipe? ¿Yo puedo poner la fotito de alguien? ¿Puedo comer el pan? ¿Puedo ir a pedir dulces? ¿Realmente nos es ilícito o nos es permitido participar en esos detalles? O sea, participar en pedir dulces o comer el pan de muerto, haciendo referencia a ambas, o sea, los puntos más importantes de cada una de las costumbres. ¿Podemos hacerlo? Bíblicamente no, porque no se nos permite participar directa e indirectamente. Yo voy a ponerle un ejemplo. A lo mejor usted ya es cristiano, ya conoce de Dios, usted va en la calle, vas en tu carro y se te acerca un joven a pedirte ayuda a una parroquia, para un santo patrón o algo. Y tú dices,
pues déjame, le doy 10 pesos, ¿no? Estoy ayudando al Estoy, prójimo. exacto, pero estás colaborando con la misma causa que tú no estás de acuerdo. Entonces, yo puedo decir, yo no creo en el Día de Muertos, pero bueno, sí me disfrazo para el Halloween. Es lo mismo, estoy participando indirectamente, o que yo deje a mi hijo que no se vista, pero vaya y pida dulces. Está practicándolo, y Dios no nos lo permite, porque ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver? Nuestro Dios dice la palabra, es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces nosotros tenemos que celebrar la vida, no la muerte. Ya la muerte, le vuelvo a decir, dice la palabra que la persona que fallece ante los ojos de Dios es día de fiesta, es algo padre. ¿Por qué? Porque nosotros, se nos enseña mucho a los mexicanos que a través del Día de Muertos nos reímos de la muerte. Como que nos burlamos. Como sintiéndonos superiores. Exacto. Como que no le tenemos miedo. No le tenemos miedo. Y en realidad no, somos los más miedosos. El latino es el más miedoso a la muerte. Lo disfrazamos con reírnos, con las calaveritas y que la gente se vista. Pero en realidad, psicológicamente lo que estamos haciendo es una respuesta a nuestro temor, como ignorándolo, evadiéndolo. Entonces, bíblicamente, ya lo leímos, no podemos participar de ese tipo de festividades. Y lo volvemos a ver en la palabra de Dios. Nosotros no tenemos nada que ver con las tinieblas, y no es bueno, y realmente el hecho de, por ejemplo, de vestir al niño, o de disfrazarse de algo, o los adultos, porque culturalmente en Estados Unidos el Halloween es un boom, y yo conozco muchísimos, pero muchísimos cristianos, hasta hijos de pastores, iglesias donde los practican, O sea, hacen reuniones de jóvenes de Halloween. No sé si sea correcto, pero gracias a Dios hay internet libre. Hay una iglesia en Monterrey, sí, en la cual se practican los dos. Practican el día de Halloween, donde invitan a sus jóvenes para que en lugar de irse a festejar al mundo, así lo manejan, vayan a la iglesia y convivan. Y digo, de verdad, qué terrible es no analizar o entender el trasfondo de las Y te digo algo de peor, las celebraciones. le hicieron el altar de muertos, ¿a quién crees? No. A Jesús. Sí. Yo me horroricé y dije, no puede ser. Si nuestro Dios resucitó, ¿cómo lo voy a hacer el altar de muerto? A Jesucristo. O sea, No, qué terrible. Exacto. Entonces, yo solo sabía de que iban vestidos. yo no vi la foto, no lo podía creer. Y realmente yo puedo entender a muchas personas que quizás en este momento estén preguntando, yo puedo vestirme, disfrazarme, porque yo lo pasé desde el momento en la iglesia, cuando estaba pequeño. Mi mamá nos decía, nos prohibía salir. Quizás eso es ser un poquito tajantes, ¿no? Pero en este caso mis papás nos prohibían ser partícipes de esas celebraciones, y para mí era un poco frustrante, porque yo decía, ¿por qué yo no puedo ser como ellos? O sea, ¿por qué yo no puedo hacer eso si no tiene nada de malo, no se está haciendo nada malo? En mi razonamiento en ese momento. O en facultad había un profesor donde decía que el que traiga una máscara el Día de Muertos le doy un punto extra. Basto, la escuela. Es un punto gratis. Es la educación. Pues si va a sacar un 90, sacó un 100. Pues quién no le dice. Pero realmente es tan fácil mover a las masas, que esa es la intención. Esa es la intención de estas festividades, mover masas para que la gente se pierda. O sea, el propósito real es que se pierda, que la mente del cristiano, inclusive, no solo el mundano, sino hasta el cristiano, se confunda y se vaya por un lado que no le corresponde. Mira, acabas de dar en el clavo, la confusión. ¿Cuál es la diferencia entre que mi niño se vista de lo que tú quieras? No necesariamente, quizá algo bueno o malo, pero un angelito. Sí, ok. ¿Qué diferencia hay en ese tipo de prácticas a una película, por ejemplo, de Disney, donde vamos a ir a La Bella Durmiente o Blancanieves, que obviamente sale una bruja?
que es mala. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo no estoy en contra de que se vean películas La Bella Durmiente y yo en mi perspectiva es que vamos a decir así, punto. La Bella Durmiente, ese tipo de películas versus Harry Potter. El problema es que el ocultismo en Harry Potter me lo está poniendo como algo divertido, algo bueno. En las películas de Disney, al menos las antiguas, era el bien y el mal, pero el mal era el mal. Estaba marcado. Exacto, no me confundía si era bueno o era malo. Yo entendía que era mala. No me lo tenían que explicar. Entonces, yo decía, y puse este ejemplo, de igual manera, si yo a mi hijo, yo lo disfrazo de algo y lo salgo a pedir dulces, ¿cómo le voy a explicar el bien y el mal cuando yo lo estoy haciendo partícipe de algo malo, tomando en cuenta que ya trae la confusión de que eso que en realidad debe, no, a lo mejor no darle miedo terrorífico, pero sí que no le debe de gustar las películas de terror, que luego le voy a decir, no andes viendo esas películas de miedo porque luego te van a dar pesadillas, pero yo soy el que lo he visto de momia en Halloween. Entonces le voy a generar una confusión, ¿sí? Y eso siempre va a haber el bien y el mal, pero tiene que estar bien retratado el bien y tiene que estar bien retratado el mal. Y en la festividad de Halloween no está bien porque está retratando el mal como algo bueno y divertido. ¿Me explico? Sí, eso haciendo a un lado que esa fecha realmente muchos grupos, muchas sectas ocultistas aprovechan esta celebración para, para hacer prácticas. Pero analizándolo como una persona común, pensando, no somos ocultistas, no pertenecemos a ninguna secta. Gracias a Dios. ¿Qué impacto tiene en nuestra vida? ¿Qué impacto tiene en nuestra vida un día al año que arrastra gente? Yo creo que arrastra más gente que Navidad. A mi punto de vista, yo creo que tiene más fuerza o tiene la misma igual de fuerza que un día tan importante como la Navidad, que es alrededor del mundo. Bueno, porque la Navidad prácticamente el disfrute más, el que más lo disfruta son los niños, ¿no? Sí. Y Halloween no, eso engloba niños, jóvenes, adultos, porque salen de fiesta, salen de party, salen a divertirse. Aquí hace muchos años hacían fiestas de disfraces y hasta se ganaban premios y todo. Entonces le metían galleta al disfraz, le metían empeño, sí, algo bueno, no era cualquier cosa. Entonces obviamente es más fuerte porque el impacto social abarca todo tipo de personas, hasta adultos mayores, vaya. Sí, o sea, la demografía a la que alcanza es de todas las edades, o sea, sí, desde un adulto hasta un niño. Pero qué terrible que contaminemos a nuestras próximas generaciones con cosas tan básicas y que cristianos nos dejemos influenciar por el mundo, que en lugar de nosotros hacer que el mundo lo deje de practicar y se une a nosotros unirnos. Hoy en día es muy polémico todo este tipo de temas, quizá para muchos va a sonar extremo, toda la opinión que estamos teniendo, pero al final del día estás hablando de tu alma, de tu familia, del alma de tu familia, de la contaminación que puede haber en tu casa, en tu familia. Entonces, si a mí me lo preguntas, creo que es mucho más sencillo abstenerme de un día de una práctica de ese tipo y vivir bien el resto del año. Creo que es un precio demasiado barato para tanta bendición. Sí. Pero si no lo cumplo, sí puedo estar exponiendo a mi hijo, a mis niños, a mi familia, que vuelvo a repetir, le voy a generar una confusión que el día de mañana yo le voy a querer explicar las cosas y no me va realmente a entender, o con qué cara yo le explico. Si yo le digo, mi hijo, usted no vea las películas de Annabelle, pero yo las veo. O sea, no va, la predicación no solo es con los labios, sino es con nuestras acciones. Y bien dicen que los hijos no hacen caso a lo que nos dicen nuestros padres, sino a lo que vemos de nuestros padres. Sí, así que amigos, si ya
si ustedes ven cosas en la noche o si a ustedes les jalan las pies, habría que analizar si algún día, alguna vez en su vida Ese tipo de practicaron cosas. esta festividad, porque realmente la apertura que uno le hace al diablo es increíble. Es increíble el hecho de que veamos, de que la sociedad vea correcto o amigable el abrirle la puerta al diablo, a un Sí, muerto. sí, bueno, en realidad el muerto no es a un demonio. Entonces, yo creo que en conclusión podemos decir que realmente no es correcto que la iglesia del Señor, que la iglesia cristiana sea partícipe de eso. Querido amigo, hermano, sé sabio, sé inteligente en cuestión de tu familia. Tú eres el sacerdote de tu casa. También tú, si eres madre, no, procura ponerle cosas sanas, saludables a tus hijos. Procura que lo mayor tiempo posible le dure su inocencia, porque es algo que nunca va a regresar. Deja que sea inocente, que sea feliz. No lo pongas a ese tipo de prácticas, porque no le estás haciendo un bien, no le estás haciendo para nada bien que se esté adelantando etapas, situaciones que todavía no le corresponde vivir. Sí, inclusive si algún adolescente o algún joven nos está viendo, realmente no lo hagas. Por tu bien en un futuro, no lo hagas. Estás arruinándote tu vida antes de tiempo. Así es. Yo creo que pues sería todo para este blog. Queríamos tomar este punto porque está cerca la fecha y que supieran nuestra opinión. Repito, no tratamos de atacar a nadie ni de decir, solamente decimos lo que dice la Escritura y lo que nosotros también pensamos y reflexionamos. Entonces, un saludo a todos. Si tienen alguna opinión, escríbanos, que la leemos y nos seguimos viendo en el próximo video.